En el 9º día de un ayuno de agua únicamente, el auto del pastor Daniel Wright fue aplastado por un camión que iba a toda velocidad. Declarado muerto durante más de 20 minutos, dejó su cuerpo y entró al cielo, solo para ser enviado de regreso con un mensaje escalofriante del mismo Jesús. Lo que vio sobre el ayuno no fue solo espiritual, fue una guerra. No era opcional, fue supervivencia. Esta es la historia de la muerte de un hombre, su encuentro con Cristo y la advertencia urgente que regresó para dar antes de que todo sucediera. Yo era pastor. Había estado en el ministerio durante más de 20 años, dirigiendo una iglesia en una ciudad pequeña, predicando todos los domingos, aconsejando a la gente y organizando eventos. Por fuera parecía que lo tenía todo junto. Recé todos los días. Leo mi Biblia. Dirigí la adoración. Di sermones. Enseñé a otros cómo caminar en fe. Creí en Jesús con todo mi corazón. Pero en el fondo sabía que faltaba algo. Es difícil de explicar, pero había una especie de vacío del que no podía deshacerme. Me levantaba temprano para orar y todavía me sentía seco por dentro. Predicaba un mensaje poderoso y salía del escenario sintiendo como si solo hubiera arañado la superficie. Vi suceder milagros, curaciones, momentos decisivos, pero no me dejaron satisfecho. Había hambre de más. Simplemente no sabía qué era eso más. El ayuno era algo que conocía, algo que incluso enseñaba. Podría citar los versos. Sabía que Jesús ayunaba. Sabía que Moisés ayunaba. Sabía sobre el ayuno de Daniel. Pero para mí, fue sobre todo algo que mencioné cuando la gente estaba desesperada por respuestas. Necesitaba dirección, rápido. Necesita avance, rápido. Así es como lo vi, una herramienta espiritual que sacaste cuando chocaste contra una pared, no algo por lo que vivías. Había ayunado antes, pero solo por periodos cortos, 1 o 2 días aquí y allá. Lo hice más por costumbre o por disciplina, nunca por hambre profunda de Dios. Pensé que el ayuno era opcional, bueno para el crecimiento espiritual, claro, pero no esencial. No cambia la vida. Definitivamente no es algo que necesitaba para sobrevivir. Con el tiempo, comencé a preguntarme si me había perdido algo. Miraba a mi alrededor a personas que realmente caminaban en poder y paz y me preguntaba, ¿qué están haciendo ellos que yo no estoy haciendo? Empecé a sentir que tal vez simplemente estaba siguiendo los movimientos. No estaba perdiendo la fe, solo sabía que no había llegado a su plenitud. Mirando hacia atrás, ahora lo veo claramente. Me había conformado con una versión del cristianismo que era segura y estructurada. Pero Dios estaba a punto de romper todo eso y mostrarme algo más profundo, algo que nunca esperé. Comenzó con un sentimiento del que no podía deshacerme. Una tarde estaba sentado en mi estudio, preparando un sermón, cuando una sensación pesada se apoderó de mí. No fue miedo. No fue tristeza. Se sentía como una voz interior tranquila pero firme que decía, rápido. No era audible, pero era fuerte, más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido en mucho tiempo. Al principio lo dejé a un lado. Estaba cansado. Tenía una larga lista de cosas por hacer, reuniones de la iglesia, sesiones de consejería, responsabilidades familiares. El ayuno simplemente complicaría todo. Además, ya había ayunado antes. Conocía el ejercicio. Lo había hecho algunas veces cuando necesitaba respuestas, pero esto se sentía diferente. No se trataba de una necesidad específica. Sentí como si Dios me estuviera pidiendo que lo buscara a Él, solo a Él. A la mañana siguiente, durante mi devoción, abrí mi Biblia y llegué a Mateo 9:15. Vendrán días en que les será quitado el esposo, y entonces ayunarán. Ese verso me detuvo en seco. Lo había leído cientos de veces antes, pero esta vez me pareció personal. Era como si Jesús me estuviera hablando directamente, no de respuestas ni de bendiciones, sino de anhelo por Él,
de querer estar cerca de él. Incluso entonces, todavía luché con eso. ¿Estaba siendo demasiado emocional? ¿Fue mi propia mente la que me empujó a hacer algo extremo? No quería ser dramático. No quería ayunar solo para demostrarme algo a mí mismo ni a nadie más. Pero el peso en mi espíritu no desaparecía. De hecho, cada día se hacía más fuerte, búscame más profundamente. Esa era la frase que escuchaba una y otra vez en mi corazón. Finalmente, después de una semana de lucha, cedí. Regresé a mi estudio, cerré la puerta, me arrodillé y dije, está bien, Señor, ayunaré. Muéstrame lo que quieres. Decidí hacer algo que nunca había hecho antes, un ayuno de 40 días únicamente con agua. Sin comida, solo agua y oración. Me asustó. No estaba segura de poder soportarlo físicamente, pero sabía que no se trataba de poner a prueba mi fuerza de voluntad. Se trataba de rendirse. No lo sabía entonces, pero decir sí a ese ayuno sería el punto de inflexión de toda mi vida. Los primeros días fueron difíciles, peores de lo que esperaba. Me desperté la primera mañana pensando, está bien, esto es todo. Estoy haciendo esto. Al mediodía tenía un fuerte dolor de cabeza. Sentí que mi estómago se estaba masticando a sí mismo. Cada olor de la casa me golpeó como un puñetazo. Pasé por la cocina, percibí el olor a tostada y casi me rendí allí mismo. Mi cuerpo gritaba, come algo. Esto es una tontería. Tienes trabajo que hacer. Seguí tratando de orar, pero mis pensamientos rebotaban por todos lados, sermones que tenía que escribir, correos electrónicos que no había respondido, facturas que tenía que pagar. Incluso cuando tenía unos minutos de tranquilidad, mi mente divagaba. No estaba teniendo momentos espirituales profundos. Simplemente estaba hambriento, cansado e irritado. Al tercer día me sentí débil. Me movía más lento, tenía poca energía y todo se sentía más difícil. Empecé a cuestionarme. ¿Y si esto fuera un error? ¿Qué pasa si me desmayo? ¿Qué pasaría si Dios ni siquiera me pidiera que hiciera esto y yo simplemente lo imaginara todo? Pero alrededor del día 4 o 5, algo cambió. Mi cuerpo todavía estaba cansado, pero el hambre empezó a disminuir. No había desaparecido, pero no era tan ruidoso. Y en su lugar, comencé a sentir un tipo diferente de hambre, una que no podía explicar. No fue por comida, fue por Dios. Me sentaba en silencio, y en lugar de que mi mente se acelerara, sentía que una profunda quietud se apoderaba de mí. Era como si realmente pudiera oírlo ahora, no con palabras, sino en presencia. Empecé a darme cuenta de lo ruidosa que había sido mi vida, no solo fuera, sino también dentro. El ayuno fue como bajar el volumen de todo lo demás y subirlo a Dios. Al sexto o séptimo día, sentí una especie de paz que no había sentido antes, no una paz superficial, sino una paz profunda. Todavía no estaba teniendo visiones ni revelaciones, pero me sentía más cerca de Dios. Me sentí observada, sostenida, conocida. Ni siquiera sabía que había estado anhelando ese tipo de cercanía hasta que comencé a sentirla. Y curiosamente no quería parar. Por más difícil que fuera, quería más, no más ayuno, sino más de lo que fuera que esto fuera. Algo estaba cambiando y podía sentirlo en lo profundo de mi espíritu. Era el 9º día de mi ayuno. Me desperté con una sensación extraña, como si algo estuviera a punto de suceder. No pude explicarlo. No había miedo, solo una silenciosa urgencia. Planeaba pasar todo el día en oración, pero a media mañana recibí una llamada de un hombre de mi iglesia. Su esposa cayó repentinamente enferma. Estaba llorando, rogando por oración. Sentí que el Espíritu Santo me empujaba. Y agarré mi Biblia y las llaves y me subí al auto. Había salido el sol, el cielo estaba despejado y las calles estaban tranquilas.
susurré oraciones mientras conducía, pidiéndole a Dios que estuviera con ella y que me diera las palabras adecuadas. Cuando me acercaba a una intersección, noté un camión que se acercaba a toda velocidad hacia mí desde la izquierda. No estaba desacelerando. Tenía luz verde. Pisé el freno y giré el volante, pero ya era demasiado tarde. El sonido no se parecía a nada que hubiera oído jamás, metal crujiendo, vidrio explotando, el repugnante ruido sordo del impacto. Mi cuerpo se sacudió violentamente. Mi cabeza se estrelló contra algo y luego nada, ningún sonido, ningún dolor, solo oscuridad. Lo siguiente que supe fue que estaba fuera de mi cuerpo. No floté ni me levanté lentamente. Simplemente sucedió. En un momento estaba en el auto y al siguiente estaba encima, observando. Vi los restos. Mi coche estaba torcido, con la parte delantera destrozada. El camionero había saltado del camión, temblando, intentando pedir ayuda. Unas cuantas personas se acercaban corriendo y me vi a mí mismo, mi cuerpo se desplomó hacia adelante, inmóvil. La sangre corría por mi cara. Mi pecho apenas se movía, pero no sentí miedo. No estaba entrando en pánico. Me sentí completamente en paz, como si todo tuviera sentido de alguna manera. Podía escuchar los pensamientos de la gente, sus emociones, la culpa del camionero, el pánico de un transeúnte, la oración silenciosa de una mujer que observaba desde la acera. Entonces llegaron los paramédicos. Los vi sacarme del auto y tumbarme en el pavimento. Uno de ellos comprobó el pulso e inmediatamente comenzó la reanimación cardiopulmonar. «Está en paro cardíaco», gritó alguien. Aún así, me sentí tranquilo, desapegado pero no distante. Sabía que había muerto y sabía que no estaba solo. Alguien, estaba a punto de encontrarme. Los que escucharían. Jesús me miró con profunda compasión, su mirada atravesó las capas del tiempo y el espacio. «Dígales», dijo, con voz firme e inquebrantable, «dígales que no están solos en esto. Yo estoy con ellos. Pero deben prepararse. Deben levantarse. El mundo se está volviendo más oscuro, y solo aquellos que están arraigados en la verdad, que caminan en poder espiritual, se mantendrán firmes». Sentí el peso de sus palabras instalarse profundamente en mi alma. Este no fue un simple llamado, fue un mandato. La urgencia en sus ojos despertó algo dentro de mí, un llamado que superó todo lo que había conocido antes. Había sido testigo del poder del ayuno en el ámbito espiritual, visto cómo movía el cielo, rompía cadenas y cambiaba la atmósfera. Ahora entendí su necesidad. No se trataba solo de ayunar para lograr un gran avance o para obtener un beneficio personal. Se trataba del poder de aguantar, de resistir las tormentas que se avecinaban. Se trataba de construir una fuerza que no pudiera ser sacudida por el miedo, las mentiras del enemigo o las presiones de un mundo sumido en el caos. Jesús me había mostrado la fuerza espiritual que cultivaba el ayuno, la armadura que construía y la claridad que aportaba al alma. El ayuno no es solo una disciplina, dijo, con voz ahora más tierna, es una invitación a asociarse conmigo. Cuando ayunas, abres la puerta a mi presencia de una manera que nada más puede hacerlo. Es a través del ayuno que te alineas con mi voluntad. Y es a través de esta alineación que permanecerás firme, imperturbable, cuando el mundo tiemble. La visión se desvaneció, pero el poder de sus palabras permaneció en mi corazón. Sentí esa urgencia, ese llamado a la acción, como un fuego dentro de mí que no podía ser ignorado. Mientras estaba allí, me di cuenta de que la verdad que él había compartido no era solo para mí sino para todos los que quisieran escucharme. Era para la Iglesia, para los creyentes que se habían vuelto complacientes, para aquellos que habían olvidado el poder del ayuno y la oración. Jesús me había mostrado el camino hacia la resistencia, la victoria y la fortaleza espiritual. Y ahora tenía que compartirlo. Tuve que decirle a su pueblo lo que había visto, el ayuno no es opcional. Es fundamental para lo que viene.
Es una herramienta de guerra, un medio para mantenerse firmes frente a la tormenta. Al salir de ese lugar de encuentro, sentí un profundo sentido de responsabilidad. Sabía que lo que había visto no era solo una visión, fue una advertencia, una preparación. La iglesia, el mundo, estaba al borde de algo que lo sacudiría todo. Pero aquellos que se habían preparado mediante el ayuno, buscando profundamente a Dios, se mantendrían firmes. Y por eso les digo ahora, prepárense. El ayuno no es una elección. Es una orden. Es esencial. El tiempo es corto. Camine en poder. Camine preparado. Y cuando llegue la tormenta, asegúrese de tener la fuerza para soportarla. Entonces, de repente, llegó el momento de irse. No quería irme. No quería estar lejos de él, pero sentí que algo me empujaba hacia atrás. Una fuerza que me empujaba fuera del cielo, de regreso a través del túnel de luz. Más rápido de lo que puedo describir. Fue como ser arrastrado a través del tiempo y el espacio. Vi destellos, luz, color, sonido, y luego dolor. Mi pecho ardía, mis pulmones jadeaban, mis ojos se abrieron de golpe. Estaba en una habitación de hospital, con las máquinas pitando a mi alrededor. Las enfermeras se quedaron paralizadas. Un médico se quedó atónito ante mí. Había regresado. Estaba débil, apenas podía hablar, pero mi espíritu ardía. Había visto a Jesús. Había recibido una misión y ahora estaba de regreso en el mundo, listo, o tal vez no listo, pero elegido para entregar su mensaje. Deben ayunar. Deben estar listos. El tiempo se acaba. Cuando abrí los ojos en esa cama de hospital, la habitación quedó completamente en silencio. Las máquinas pitaban constantemente y podía oír mi propia respiración, lenta, temblorosa, pero real. Una enfermera que estaba cerca de mí jadeó y dejó caer su portapapeles. Uno de los médicos se limitó a mirarme, como si hubiera visto un fantasma. «Tú, estás despierto», dijo, atónito. Intenté hablar, pero sentía la garganta en carne viva, como si hubiera olvidado cómo funcionar. Me dolía todo el cuerpo, me dolía por todas partes. Pero por dentro me sentí más fuerte que nunca. Mi espíritu ardía con todo lo que acababa de ver. Más tarde, me dijeron que había estado ausente durante más de 20 minutos, sin latidos del corazón ni actividad cerebral. Habían hecho todo lo que podían y luego simplemente regresé. Mi esposa llegó 2 días después. En el momento en que me vio sentada, rompió a llorar y corrió a mi lado. Me dijeron que no ibas a volver, ella lloró, o que si lo hicieras, tendrías muerte cerebral. ¿Cómo estás hablando? Tomé su mano y con todas las fuerzas que tenía le dije, vi a Jesús. Ella se quedó helada, sus ojos buscaron los míos. ¿Qué quieres decir? Le conté todo, el choque, dejar mi cuerpo, el túnel de luz, el cielo, Jesús, los hilos dorados. La orden de hablarle a la gente sobre el ayuno. Al principio escuchó en silencio y con los ojos muy abiertos, pero luego su expresión cambió. Daniel dijo lentamente. Estabas muerto. Tal vez tu cerebro solo estaba tratando de darle sentido. Tal vez fue solo un sueño. No, dije, mi voz temblaba, fue real. Más real que cualquier cosa aquí. Ella no discutió, pero pude ver la duda en sus ojos. Eso dolió más de lo que esperaba. Cuando regresé a la iglesia unas semanas después, me paré frente a la congregación y les conté lo que había sucedido. Algunos parecían asombrados, otros simplemente parecían incómodos. Después del servicio, algunos de los ancianos me llevaron aparte. Daniel, uno de ellos, dijo suavemente, creemos que tuviste una experiencia, pero este mensaje sobre el ayuno, los portales y la guerra, es mucho. Es posible que la gente no lo entienda. Debes tener cuidado. ¿Cuidadoso? Yo dije. Jesús me dijo que les dijera.
Eso es lo que estoy haciendo. No estamos diciendo que no compartas, añadió otro anciano. Simplemente mantén los pies en la tierra. Apégate a la Biblia. Los miré a los ojos. Todo lo que vi se alinea con las Escrituras. No estoy agregando nada más. Solo digo lo que ya está allí, que el ayuno es poderoso y lo hemos olvidado. Asintieron cortésmente, pero me di cuenta de que no estaban convencidos. Durante las siguientes semanas, algunas personas dejaron de aparecer. Otros empezaron a susurrar. Recibí correos electrónicos de otros pastores sugiriendo que me tomara un tiempo libre. Algunos dijeron que me estaba espiritualizando demasiado. Algunos insinuaron que el accidente podría haberme alterado la mente. Pero no importa lo que pensaran, yo sabía lo que veía. Sabía lo que Jesús me dijo. Tenía un mensaje y lo iba a compartir, incluso si tuviera que hacerlo solo. El rechazo no me detuvo. Me dolió, sí. Ver a las personas que amaba cuestionar mi cordura, distanciarse, mirarme como si hubiera perdido el contacto. No fue fácil, pero no podía quedarme callada, no después de lo que vi. No después de escuchar a Jesús decir, dile a mi gente que deben ayunar. Entonces seguí adelante. Comencé a compartir el mensaje en cualquier lugar que pude, grupos pequeños, reuniones de oración, incluso en línea. Algunos escucharon, otros no. Algunos pusieron los ojos en blanco, pero otros lo oyeron y lloraron. Algunos empezaron a ayunar. Algunos vieron un gran avance. Entonces supe que no estaba solo. Dios estaba conmoviendo los corazones. Perdí cosas, amigos, apoyo, oportunidades, pero gané algo mucho más importante, claridad, convicción, fuego. Me habían encomendado una misión y no iba a permitir que el miedo me impidiera terminarla. Ahora te lo digo, el ayuno no es solo un hábito espiritual. No es solo una disciplina para los profundamente religiosos o los súper comprometidos. Es un arma. Abre puertas en el espíritu. Rompe cadenas que el enemigo no quiere que se rompan. Aclara el ruido para que puedas escuchar a Dios. Fortalece tu alma para resistir cuando todo lo demás tiembla. La mayoría de nosotros oramos. Algunos de nosotros adoramos. Pocos de nosotros ayunamos. Es por eso que tantos creyentes se sienten impotentes, como si estuvieran estancados. Es por eso que algunas oraciones quedan sin respuesta, porque el ayuno desbloquea algo que la oración por sí sola no desbloquea. No porque Dios lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos. Si tienes hambre de más de Dios, si te sientes estancado, seco o desesperado por lograr un avance, comienza a ayunar. Si realmente quieres ver cambios en tu familia, tu ciudad, tu iglesia, comienza a ayunar. No esperes el momento perfecto. No espere una crisis. El momento es ahora. Jesús está llamando a su pueblo a regresar al lugar de poder. Volvamos al ayuno, no por culpa o presión, sino porque los días venideros requerirán algo más que una fe superficial. Por eso te digo esto lo más claramente que puedo, empezar a ayunar. Empiece ahora. El tiempo es corto. No es necesario que lo hagas a la perfección, simplemente empieza. Búscalo con todo lo que tienes. Verás lo que yo vi. Descubrirás el poder que el cielo ha estado esperando liberar a través de tu obediencia. Él está llamando.